Muy buenos días. Quiero darle gracias a Dios por permitir estar aquí. Es un verdadero privilegio y a la vez una gran responsabilidad. También produce temor y temblor que induce a una gran reverencia a nuestro Señor y a las Sagradas Escrituras. Les invito a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quisiera comentarles algo. Cuando me pidieron que preparara una enseñanza, estaba justamente terminando un estudio sobre Efesios y me pareció muy oportuno compartirles esto que el Señor me dio para exhortarme. Así que lo que traigo para ustedes hoy, primero fue dado a mis orejas. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por el privilegio enorme del Señor Jesucristo, por habernos dado redención a través de su muerte en una cruz del Calvario y a su vez darnos tantas bendiciones en Cristo, en los lugares celestiales. Gracias por el apóstol Pablo que escribió esta preciosa carta, que esperamos que hoy podamos aprender más de tu gracia y de tu honra y que tu nombre sea glorificado en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quisiera hacer un pequeño contexto de lo que vamos a ver en esta mañana. El apóstol Pablo en Hechos 19 y 20 había estado en Efesios, la ciudad de Éfeso, había estado durante 3 años y había podido compartir y fundar una iglesia que el Señor le había permitido. Al despedirse de ellos fue tan conmovedora la situación que hubo lágrimas entre los hermanos. Fue eficaz la obra de Cristo a través del apóstol Pablo en Éfeso. Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios nos hablan de nuestra posición en Cristo, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de dónde estamos. Los últimos 3 capítulos es como si nos reclamara que debido a esa posición que ahora estamos disfrutando, debemos portarnos de esa manera, como lo que somos. Nos habla de adopción, de redención, de elección, de regeneración. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Nos habla de la unión de judíos y gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3:6. El capítulo 4 de Efesios empieza con el apóstol Pablo en una prisión. Estaba en Roma. Pero permítanme hacer un bosquejo para lo que vamos a ver. Vamos a dedicarnos los 6 primeros versículos del capítulo 4. Y le vamos a hablar de un nombre muy original, casi nadie lo ha utilizado. Se llama la unidad de la iglesia. El caminar digno, vamos a verlo en el primer versículo 1 y 2 del capítulo 4. Tiene que ver con la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. El número 2, vamos a ver el propósito de caminar dignamente. Está en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el punto número 3, ¿cuál es la base de caminar dignamente?
versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Unidad en la Trinidad. Y si nos alcanza el tiempo, veremos un par de aplicaciones. Empecemos entonces. El caminar digno. Punto número 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor. Pablo repite la declaración que hizo en el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pero, ¿cuándo se convirtió Pablo en preso del Señor? Pablo no está hablando precisamente de esa prisión domiciliaria en la que estaba, porque no estaba en las mazmorras, estaba en su casa, tenía casa por cárcel, podía recibir visitas, estaba relativamente cómodo, pero privado de su libertad. Como se dice hoy en día, tenía casa por cárcel. El filósofo, no recuerdo el nombre, dijo que el hombre solo es libre para escoger sus cadenas. ¿Cuándo se convirtió Pablo en preso del Señor? ¿Acaso fue camino de Damasco? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Qué hacía Pablo en ese momento cuando el Señor le llama? Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. A partir de este momento, Pablo empieza a ser esclavo de Cristo y libre del pecado. El Señor empieza a ser el todo de Pablo. Empieza a proclamar el señorío de Cristo. Ya Cristo era sus normas, eran sus motivos. Todo lo que pensaba, hacía o decía se relacionaba en forma directa con el Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice en Gálatas 2:20. Así que preso en el Señor, lo convierte en su esclavo. Y todo lo soporta por amor a Cristo. Aquí Pablo hace una pausa. Es como si pensara en todo lo que habló en los primeros 3 capítulos, diciéndonos cuál es nuestra posición en Cristo, para ahora demandarnos y pedirnos qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que ha enseñado. Os ruego, implora. Es una súplica. Pablo sabía que estaba en lo correcto, por eso les ruega. Esto significa llamar a alguien para que venga a estar a nuestro lado, para ayudar o para ser ayudado. Pero en este contexto no se trata solamente de una solicitud, sino de un ruego. Se basa en el amor interno hacia los demás, sean salvos o no. Dice Pablo en Romanos 9, verdad digo en Cristo, no miento,
Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo había sido agregado a la nueva familia de Dios, pero añoraba que sus compatriotas también disfrutaran de esto. Por eso escribe de esta manera, como un ruego, como una súplica. Os ruego que andéis. La palabra andar significa el curso de la vida. Es nuestra vida cotidiana. Es lo que hacemos en el diario vivir. Es la tarea diaria. La vida cotidiana se refiere a los capítulos 4, 5 y 6 de esta carta. El 4 hace énfasis en la unidad de la iglesia y en el carácter único del andar cristiano. Los capítulos 5 y 6 recalcan la pureza moral y la sabiduría y el control del creyente manejado por el Espíritu Santo. Habla de las relaciones familiares y habla de la guerra espiritual, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en guerra. Pero agrega, ¿cómo es digno? Y la pregunta es, ¿puede haber alguien digno del Evangelio? ¿Puede alguien levantar la mano y decir, yo soy digno del Evangelio? Pablo no está diciendo que podemos hacer algo para merecer la gracia de Dios. Todo lo contrario, es la gracia de Dios en nosotros la que produce ese estilo de vida. En este contexto significa que esto es adecuado o apropiado. Nos llama a tener un estilo de vida que refleje lo que somos, si es que somos. ¿Somos de Cristo? Y aquí empieza Pablo a desarrollar la manera y el motivo por el que fuimos llamados como es digno, de la vocación con que fuisteis llamados. Este es el llamamiento soberano de Dios y está en los primeros versículos. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Por qué somos dignos? Porque Dios nos llamó. No hay otra razón. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Pablo dice al comienzo de esta carta en Efesios 1:4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ninguna persona puede salvarse por sí misma. Nadie puede escoger a Cristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Sin esta vocación divina del llamamiento celestial, todo sería un desastre para la humanidad. Este es el motivo por el que hoy estamos aquí, mis hermanos. Esta es la razón por la que nuestra vocación es suprema, es un llamamiento celestial. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros
en amor. Pablo empieza entonces a desglosar las características de esta dignidad, de este llamado. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Son consecuentes unos con el otro, son progresivos. ¿Qué quiere decir? La humildad conduce a la mansedumbre y esta conduce a su vez a la paciencia. Y todas ellas conducen al amor. No se puede llegar directamente al amor sin haber pasado por la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Es consecuente. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, y vamos a ver una parte de la humildad, es la persona que se entrega totalmente a Dios para depender solo de Él y depender absolutamente de Él. Pues este hombre o esta mujer reconoce que sin Dios nada tiene sentido, nada vale la pena. El arrogante considera que el significado de su vida y la riqueza de sí mismo es el resultado de su propio esfuerzo. Él se mira a sí mismo como autosuficiente. Esta es la razón por la que la Escritura afirma pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. O también, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmos 138:6. La humildad, mis hermanos, es la virtud cristiana más fundamental. El creyente comprende que todo depende de Dios, que todo lo hemos recibido de Dios, que nada es nuestro. El humilde es la persona que ha logrado tener una imagen correcta de sí mismo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Un creyente se ha despojado de toda insolencia, de todo orgullo, de toda arrogancia. Valora mucho a la persona que tiene al frente, sea o no sea creyente, y mantiene siempre unas relaciones respetuosas con todos. Aunque la humildad está en el corazón mismo del carácter cristiano, nada es más ajeno al mundo que esta palabra o que este comportamiento. El mundo exalta el orgullo, no la humildad. La humildad es vista allá afuera como sinónimo de debilidad. A veces produce hasta risa, sarcasmo. Pero lamentablemente, mis hermanos, ese modelo se ha ido acercando a la iglesia. Podemos ser tentados a enorgullecernos por nuestras capacidades, nuestras posesiones, nuestra educación, la posición social, incluso nuestro conocimiento bíblico. Pero lo cierto es que las Sagradas Escrituras, el Señor llama constantemente a su pueblo a la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra, precede la humildad. Proverbios 15:33. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Proverbios 27:2. Y las palabras del Señor Jesús en Lucas 18, versículo 13 son reveladoras.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras del Señor Jesús en el contexto de la oración. A la humildad le sigue la paciencia. A la humildad le sigue la mansedumbre. La humildad siempre va a producir mansedumbre. Y esta es una muy buena señal de que esa humildad es verdadera. No se puede poseer mansedumbre si no se es humilde. Y no se puede poseer mansedumbre con orgullo, porque uno está opuesto al otro. Orgullo y humildad se excluyen mutuamente. El Señor Jesús emplea en la tercera bienaventuranza en el Sermón del Monte, en Mateo 5:5, la palabra mansedumbre. También es uno de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:23. Y el Señor nos dice que la mansedumbre debería ser una característica de todo hijo de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. El Señor Jesús también la usa para describir su propio carácter. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. La mansedumbre es el poder bajo el control de Dios. La mansedumbre bíblica por lo general es tranquila y discreta. Una persona mansa también es un pacificador. Si alguno, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. A esta virtud le sigue la paciencia. Esta también es producto de la humildad y la mansedumbre. Tiene el significado literal de aguante, de resistencia. Se traduce algunas veces como resistencia, soportando. La persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a soportar cualquier agravio. Dice en Hechos 21:13. Vamos a ir hasta allá. Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Este era el grado de madurez que el apóstol Pablo había alcanzado. Y el Señor nos pide que nosotros seamos imitadores de Pablo, como Pablo es imitador de Cristo. El creyente paciente acepta de buena gana lo que hagan otras personas, creyentes o no. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Todo esto desemboca en el amor que soporta. Este es el cuarto elemento del andar cristiano.
y abarca, por supuesto, todas estas tres virtudes que acabamos de mencionar. Pedro dice que esta clase de amor cubre multitud de pecados. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, por el que el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Con el amor que soporta uno puede recibir maltrato de otros y al mismo tiempo seguir amándolos. Esto no lo hace el mundo. Esto lo hace Dios a través del creyente. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10:12. Y lo que sucede, mis hermanos, con el concepto del amor es que tenemos un concepto demasiado precario de él. Hemos sido educados al estilo Hollywood. Esa emoción, ese sentimiento, ese cosquilleo en el estómago. En griego hay 3 palabras para definir el amor, a diferencia del español. La primera es eros, el amor eros, que es una esencia, que es en esencia amor por sí mismo. Porque no se interesa en otros. Y si lo hace, es en la medida de lo que pueda obtener en ganancia. Es interesado. Y eso es muy común hoy en día en el mundo. Hay otra palabra que se llama fileos, el amor fileos, que es ante todo un amor recíproco. Este amor da en la medida que recibe. Pero si no recibe nada, no da nada tampoco. Y este es el amor en el que el Señor nos hace énfasis. Amor ágape, que es incondicional, libre de todo egoísmo. Se entrega sin esperar nada a cambio. Se da de manera voluntaria. Esta es la clase de amor de Mateo 5, 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no es común en el mundo. Si queremos encontrar la definición perfecta de lo que es el amor, siempre la vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer del 4 al 7, está bien. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor, mis hermanos, no proviene de ningún ser humano no regenerado. Proviene de Dios. Y si ustedes y yo ya tenemos esta clase de amor, es porque el Señor ya nos lo dio. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si hay aquí alguien en esta mañana que no tenga este tipo de amor, imitando a Pablo, les digo, les ruego, les suplico, vayan a Cristo por este tipo de amor. Con cualquiera otra clase de amor, siempre vamos a tener dolor, sufrimiento, decepción. ¿Ya fue derramado este amor en tu corazón? 2. El propósito de caminar dignamente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. El resultado final de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el soportar en amor es ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ser solícitos es apresurarse a hacerlo. Pablo está hablando de la unidad del espíritu que es interna, pero es universal, por la cual todo creyente verdadero está vinculado con todos los demás creyentes verdaderos. La unidad espiritual no es y no puede ser creada por la iglesia. Ya ha sido creada por el Espíritu Santo. El Señor no nos pide creemos la unidad. El Señor no nos pide formemos la unidad. Él nos dice guardemos la unidad, porque esto ya nos fue dado. Ya lo hizo Dios por nosotros. Porque por un solo espíritu fuimos todos los bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Esta es la misma unidad del Espíritu por la que el Señor oró fervientemente en la oración sacerdotal. Vayamos a Juan 17, por favor. Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también a mí, me has amado. ¿Puede haber, mis hermanos, una unidad más completa que esta? Fue creada por Dios para nosotros. Así que no nos esforcemos en formar unidades. Ya está. Esta unidad solamente se guarda al vivir dignamente, siendo humildes, siendo mansos, siendo pacientes y teniendo esa clase de amor ágape, desinteresado. El número 3 dice, ¿cuál es la base de caminar dignamente? Yo pues... 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esta es la base que da Dios. Esta es la unidad en la Trinidad. La unidad práctica tiene base en esta unidad espiritual. Todas las cosas que se relacionan con la salvación y con la iglesia dependen de Dios, dependen de la Trinidad. Pablo menciona una unidad en 7 aspectos: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos.
Y a su vez estos tres aspectos están agrupados en tríadas. Tríadas es un conjunto de tres unidades. Es obvio que en la primera, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es el Espíritu Santo. Es obvio que un Señor, una fe y un bautismo se refiere a nuestro Señor Jesús. Y es obvio que en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, es Dios Padre. Este es un verdadero ejemplo de unidad dado por el Dios Trino. Veamos brevemente la primera triada, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Por supuesto, el cuerpo es la iglesia, la misma que está formada por judíos y gentiles, una familia en el cielo y en la tierra. La iglesia visible o invisible, de la que tanto hemos hablado últimamente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Solo existe un cuerpo de Cristo. Y la unidad de ese cuerpo está en el centro, en el corazón de la enseñanza de la epístola a los Efesios. Solo existe un Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que está presente en cada creyente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Y que crecemos como un edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:21 y 22. La unidad espiritual, mis hermanos, que ya existe, se manifestará en la práctica de nuestro diario vivir y en la armonía que hay entre los miembros de ese cuerpo de Cristo. Pero los creyentes también son unificados en esa esperanza de su vocación. Nuestro llamamiento a la salvación es un llamamiento también a la perfección, o sea, a nuestra santificación. Y esto solo se hace a través del Espíritu Santo. Veamos ahora la unidad en el Hijo, la segunda triada. Un Señor, una fe, un bautismo. Solamente hay un Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Él es nuestro dueño. Nos ama, nos cuida, nos protege, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. ¿Hay alguien aquí que no tenga a Cristo como Señor? Estás muerto en delitos y pecados todavía. Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Este Cristo que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros, que ocupó nuestro lugar en esa cruz, es el que ahora te llama y te dice: ven a Cristo, ven a ser parte de este cuerpo. En consecuencia, si hay un solo Señor, solo hay una fe. En el cristiano verdadero solo debe existir una fe.
la fe que ha sido una vez dada a los santos y por la cual debemos contender ardientemente. Eso está en Judas, versículo 3. Nuestra fe única es el contenido de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Esa es nuestra fe. Calvino lo definió como la fe es el conocimiento de Dios. Y Juan dice en el capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En consecuencia también solo existe un bautismo, y aquí en este contexto se refiere al bautismo en agua. Gracias a un Señor estamos unidos en una fe y testificamos de esa fe por medio del testimonio público del bautismo. Por último, veamos la unidad en el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:6. La doctrina básica del judaísmo dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Y tienen razón, Dios es uno. La unidad de Dios, mis hermanos, también es fundamental para nosotros, los creyentes. Adoramos a un Dios en 3 personas, pero sigue siendo uno. No sé explicar eso. Pero, no obstante, cada uno de esos 3 aspectos, de estas 3 personas, actúan mutuamente. Generalmente nosotros damos atribución a que el Padre tuvo relación con nuestra elección, el Hijo en nuestra redención y el Espíritu Santo en nuestra santificación. Pero no quiere decir que cada uno actúe independientemente, porque no se separan. Misteriosamente siempre están juntos, como aprendíamos en la resurrección hace 8 días tal vez. En la resurrección de nuestro Señor Jesús también participó la Trinidad. El Padre, como dice este versículo, tiene una relación triple con sus hijos. Somos un pueblo bajo un Dios soberano, sobre todos. Él es omnipotente, o sea, por todos. Y es omnipresente, está en todos. Este es nuestro Dios, al que hoy le damos honra y gloria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3, y con el cual empezábamos esta charla. ¿Hay alguien aquí que no pertenezca a este cuerpo y que pueda ser llamado a buscar la armonía, la unidad que ya nos fue dada? Es bienvenido. El Señor le está llamando. Hagamos un par de aplicaciones. Debido a nuestra posición en Cristo, tenemos que saber que no podemos permanecer inactivos. No hay un solo miembro del cuerpo que esté inactivo. Todos tienen alguna función. Y lo más asombroso es que entre los miembros del cuerpo hay una coordinación perfecta, dependiendo de la cabeza que es Cristo. Permítanme comentarles una anécdota que sucedió en el grupo de damas. Voy a hacer una infidencia acá. Una hermana presentó en la última reunión que tuvieron una gráfica en donde estaba una carreta varada a la vera del camino. No podía avanzar, estaba atascada. Esa carreta estaba allí. Algunas se bajaron,
se hicieron a la orilla del camino a mirar qué podían ver, no hacer. Algunas pocas empezaron a empujar la carreta para desatorarla, pero el colmo es que algunas se quedaron sobre la carreta. Esta gráfica se puede aplicar a algunas iglesias donde los miembros de la iglesia no saben cuál es su lugar y qué es lo que hay que hacer. Pero hay que estar activos, hay que sacar esa carreta de allí. No hay un solo miembro al que el Señor no le haya dado por lo menos un don, por lo menos uno. Debido a nuestra posición en Cristo, sabemos quiénes somos. Y el ruego ahora es: actuemos como lo que somos, si es que lo somos. Y si no, desesperadamente busquemos al Dios que nos puede meter en ese cuerpo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Si esto es real, si somos real sacerdocio, y acordémonos que los sacerdotes en el Antiguo Testamento cargaban el arca. Y esto me hace acordar de una charla que tuvimos con un hermano en días pasados. Y me decía: hermano, ¿será que nosotros no estamos cargando un féretro? Esto me sonó terriblemente triste. La iglesia del Señor Jesucristo está viva. No permitamos que el orgullo la divida. No busquemos los motivos afuera de la iglesia. Esto viene de adentro. El enemigo no está afuera, está aquí adentro también. Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el último capítulo de esta epístola, Pablo nos da las instrucciones de cómo debemos pelear esa guerra. Satanás puede usar a cualquiera para dividir la iglesia de Cristo, pero él prometió que nada prevalecerá contra la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que él edificará la iglesia. Oremos. Padre del cielo, no somos dignos en verdad, Señor, pero en virtud a esa obra redentora de Cristo que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, podemos pedirte: ten misericordia de nosotros, Señor. Danos la fortaleza suficiente para poder guardar esa paz, esa unidad que ya nos fue dada por el Espíritu Santo, por el Señor Jesús y por tú, oh Padre. Que la honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.